Saludos, señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva tertulia, un nuevo mosaico que saben en el que cada semana, como saben, analizamos temas de actualidad local, fundamentalmente temas de actualidad local. Hoy en esta tertulia, o este mosaico, como les digo, está compuesto, presento de izquierda a derecha, Juan Andrés de Gracia. Juan, bienvenido, como saben, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, habitual en estas tertulias. Juan Ruz, periodista, compañero, bienvenido también. ¿Qué tal? Un placer. También un clásico de nuestros programas, que también dio la bienvenida y que espero que se incorpore más habitualmente a estas tertulias. Y Rubén Márquez, a mi derecha, Rubén, analista de 13S Estrategia Económica, también un clásico en nuestros programas y al que también, como siempre, doy la bienvenida. Hoy vamos, como les digo, a abordar 3-4 asuntos, los que nos dé tiempo en esta hora de programa, y vamos a empezar hablando de vivienda. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento el Plan Vives, un plan que pretende facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo a personas jóvenes, personas menores de 35 años, con un proyecto de vivienda que está entre vivienda social, protegida o no sé cómo llamarle, porque realmente no está muy claro. El proyecto se ha presentado sin demasiado detalle, sin demasiada concreción. Falta hablar de financiación, falta hablar de plazos, falta incluso concretar las parcelas en las que se van a construir ese tipo de equipamientos, pero bueno, parece que hay un avance. El problema de la vivienda está en la calle y bueno, el Ayuntamiento al menos ha puesto ese interés en abordarlo. Sé que ese tema se tocó ya en la reunión del Consejo de Vincorsa. Ese consejo está Juan Andrés, me parece, ¿no, Juan? Sí. Así que empiece él a hablar de qué le parece este plan. Pues en principio una sorpresa, puesto que no teníamos noticias. De hecho, hasta hace 2 meses lo que teníamos era el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que se ha dado también mucho debate y se le ha dado mucha publicidad y no incluía estas fórmulas. La idea no es mala, son alojamientos que tiene que hacer sobre suelo de equipamiento obligatoriamente, y ahora hay que buscar la financiación. Y los solares, bueno, pues han buscado un poco por todos lados, pero algunos solares pueden ser cuestionables porque tienen ahora mismo otro uso y habrá que debatirlo. Pero lo que me parece más en el aire es que no hay nada más que ahora mismo un impulso, lo cual es positivo. Que haya un impulso es positivo, pero ahora hay que concretarlo esto y hay que definirlo. Estamos hablando posiblemente de, si no se consigue la financiación el año que viene, estamos hablando posiblemente de 3 años o 4, entonces habrá que ir viendo, ¿no? El alcalde ha propuesto o ha anunciado esta mañana 7 parcelas, 7 solares, uno en el Pretorio. Yo no sé, Álvaro, si no creo que no lo tiene a mano. Bueno, lo digo yo. En el Pretorio, junto al conservatorio, hay un esquinazo ahí. Ahí dice que van a construir un bloque para 52 pisos. En Carlos III, uno para 74 unidades. La Fuensanta, uno de un centenar de unidades. En Miraflores, junto a los jardines, 74 unidades, en el Parque Azahara 110, en el Fontanar, también en otro esquinazo que es donde aparcan los vehículos, los coches ahora, 90 unidades, y en el Tablero Bajo, en la parte que pega más a la zona de las Moreras, 102 unidades. En total, 72 millones de euros, que no hay. Yo, Rubén, el alcalde en principio ha ido aportando unas cantidades que me ha sorprendido, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, Carlos III va a costar 9.314.119 euros, cuando no hay ni proyecto, ni plan, ni nada. No sé cómo puede afinar tanto a los 19 euros y cuando además no hay presupuesto. Muchas veces afinas tanto para notar que no puedes estar afinando nada. Es la sensación. Voy a intentar ser bueno porque es Navidad y todas esas cosas. Vamos a ver, yo coincido bastante con Juan Andrés, que haya siempre un impulso y más un problema como es la vivienda. Creo que es muy adecuado. El problema es que no podemos tratar una enfermedad grave con homeopatía, que creo que es de lo que estamos hablando. De las carencias de vivienda en España, estamos hablando de cientos de miles de viviendas de las que carecemos a día de hoy en el mercado. Que haya una propuesta de actuación es positiva, lo que sí es que falta realmente lo grave, que es la financiación. Construir una vivienda en tiempo un bloque de vivienda se va entre 16 y 24 meses. Es decir, que desde que hoy se ha hecho el anuncio hasta que se licite, se construya, se ponga a disposición de los ciudadanos, estamos hablando de que va a pasar años. Al ser en alojamiento dotacional va a haber una limitación que tiene que ser en suelo municipal, propiedad municipal, y que son viviendas que van a poder ser en alquiler y no se van a poder transmitir, no pueden salir a mercado, evidentemente. Y luego hay otro problema, que es dónde consigues los 72 millones de euros, porque tú podrás financiar una parte, pero para financiar el resto o consigues fondos de la Junta de Andalucía, o consigues fondos del Gobierno Central, Ministerio de la Vivienda, o consigues financiación de fondos europeos, o consigues que alguna entidad bancaria
ya sea más local o más nacional, decida entrar a financiar porque es rentable invertir en vivienda. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo, con los precios que hay de compraventa de vivienda que ya está construida, el encontrar entidades que quieran invertir en nueva vivienda puede ser complicado, ¿vale? Yo creo que esto es un anuncio, pues creo que de vez en cuando los gobiernos de todo tipo tienen que anunciar cosas. El tema es que yo cuando hacen una propuesta sin tener los fondos cerrados detrás, sin tener los presupuestos, yo la pongo siempre entre comillas, de bueno, es un anuncio, pues a ver cuántas veces más me anuncian el Plan Vives en los próximos años. Y luego, Juan, me parece un proyecto quizás poco ambicioso para lo que las necesidades, porque 600 viviendas, una población como Córdoba, hombre, yo creo que hay bastante más de 600 problemas ahora mismo en la calle, tampoco hay que arreglarlos todos de un día para otro, pero como decía Rubén, entre que esto va a tardar 4, 5, 6, 7 años, el alcalde ha puesto como marco horizonte temporal este mandato y el que viene, o sea, hablamos de 6 años, bueno, 600 viviendas no parecen demasiadas en 6 años. Claro, yo creo que todos los planteamientos que habéis puesto sobre la mesa están ahí, son solventables, ¿no? Yo creo que hay un elemento que creo que es el que nos hace cuestionarnos todo lo que estáis hablando, y es la urgencia. Estamos en un problema que es urgente y entonces todos esos plazos que forman parte de nuestro sistema garantista a la hora de abordar cualquier tipo de actuación, pues claro, se nos va largo. Yo creo que aquí hay un problema más genérico, Rubén apuntaba algo antes, de que hay un problema estructural en este país de vivienda, con lo cual yo aquí el único hándicap que veo con este tipo de iniciativas es la urgencia. Luego los números que se han dado, pues bueno, la música suena bien, ¿no? Estamos hablando de 600 viviendas, que bueno, que está bien, los precios asequibles, pero también sobre todo la población joven, estamos hablando en torno a un máximo de 220 euros, subamos algo más al mes, está bien, la inversión, pues bueno, parece correcta, pero yo insisto, el problema está en que es algo que hay que resolver con prontitud y no sé si tenemos margen de actuación toda la sociedad, no solo los gobiernos, que para solventar un problema que va creciendo y que creo que merece también una reflexión, ¿no?, cuando se presentan todo este tipo de situaciones, y es que la sociedad en general está llegando tarde a la hora de solventar este problema, cuando hemos levantado la voz de alarma, y no hablo solo por los gobiernos y las distintas formaciones políticas, que yo creo que han pasado un poco sobre este tema, está bien incluirlo en un programa electoral, sino los propios colectivos ciudadanos. Yo creo que no ha habido una demanda hasta hace muy pocos meses, una demanda contundente diciendo, oiga, que hay un problema que se tiene que resolver. Entonces tenemos un problema encima cuyos plazos administrativos y de garantía no nos permiten actuar con la prontitud que tenemos, ¿no? Más allá de otros que si queréis podemos hablar, ¿no? Y es que el problema de la vivienda en este país, yo creo que también hay un problema conceptual de cómo entendemos lo que es la vivienda y demás, mientras que vemos en nuestro entorno europeo como la vivienda se considera un bien de uso, aquí tenemos el concepto de bien especulativo. Sí. Entonces, pues claro, a la hora, aunque sea algo, si queréis, repito, conceptual, pero bueno, todo eso influye a la hora de encontrarnos con los problemas que tenemos ahora mismo. Que lo que estás diciendo es crítico, porque un ejemplo ha sido como en España en las últimas décadas hemos descapitalizado nuestro mercado de vivienda pública, permitiendo que pasara a mercado para compraventa. Eso, por ejemplo, en Austria no lo conciben. El modelo vienés de construcción de una ciudad que lleva décadas construyendo un parque de vivienda pública, ni se les pasa por la cabeza, porque su compromiso con la vivienda y su concepto de vivienda es muy diferente al nuestro. Por eso he comentado antes el tema de dónde vas a encontrar inversores ahora, cuando los inversores están especulando en el mercado de la vivienda construida, fondos de inversión, bancos, etc. etc. Es un momento complicado para encontrar esa financiación. Yo creo, hace unos cuantos programas, José Luis con muy mala leche me preguntó que cuál era la solución al tema de la vivienda, me escapé como pude. Desde entonces he estado dándole vueltas, he estado leyendo mucho. Y el problema va que tú tienes que combinar aquí lo que es la parte estructural, porque tú tienes que cambiar cómo se hacen las cosas en las administraciones públicas para poder permitir ese acceso a vivienda pública asequible más rápido, pero al mismo tiempo tienes que tomar algún tipo de medida de emergencia para tapar esa demanda que tiene a corto plazo, y algo tendrás que hacer. ¿Qué ocurre? Yo entiendo que ahora mismo, con lo inflamado que está el debate político español a todos los niveles, tú plantear una cuestión como, oye, pues habrá que estudiar en ciertas ciudades si tiene sentido que haya viviendas cerradas de la Sareb,
¿Qué hacemos con eso? Yo sé que eso, hay gente que te empieza a gritar comunista, expropiese, esas cosas. Y es complicado plantear un debate, pero lo cierto es que aquí tenemos que cambiarle la rueda a un tren en marcha, porque cada vez tenemos más familias con problemas de acceso a una vivienda. Y estamos hablando de Córdoba, que es una ciudad que si tú la comparas con Málaga, Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia, no tenemos la urgencia y el volumen de problemas que tenemos, verás, que es que en Madrid y en Barcelona la gente está hablando de dejar de pagar los alquileres de la vivienda. Sí, esa es la situación que tienen porque no pueden afrontar la mensualidad. Bueno, pero es una semilla que se va a ir trasladando, perdona Juan, Andrés, sí. que se va a ir trasladando, yo creo que al resto del territorio. La sensación de urgencia va a crecer, esa sensación va a crecer. Y hablabas antes del modelo de Viena, claro, es que el Ayuntamiento de Viena, o en este caso el ente local de Viena, el mayor tenedor de vivienda de toda esa zona. Y hombre, estamos hablando de un país como Austria, que precisamente no ha pasado en la última década por tener gobierno o dirigentes de excesiva sensibilidad social, digámoslo de alguna manera. Y sin embargo es algo que tienen muy asumido. Yo creo que hay un problema cultural, pero luego los problemas estructurales hay que afrontarlos. Y yo la emergencia y la urgencia con la que tenemos ahora mismo con la vivienda es lo que me lleva a plantear que todos estos planes me suenan muy bien, la música suena bien, pero que no sé si van a solucionar el problema a corto plazo que vamos a tener. Tú hablabas de las grandes ciudades españolas, ya lo estamos viendo, los que tenemos hijos adolescentes o familiares y demás, vemos cómo descartan irse a ciudades como San Sebastián, como Barcelona, como Madrid, simplemente porque no pueden asumir, por muy buenos empleos, si los hubiere, no pueden asumir que el 60 o el 70% de un salario vaya a la vivienda, y ya estamos viendo casos de eso. Sí. Juan. Sí, creo que es bueno recalcar que aunque hablemos de vivienda, esto es una alternativa muy específica, que es parecido a lo que ahora mismo tenemos, Huerta de la Reina, o se acaba de abrir en la antigua escuela infantil, pero en vez de ser para mayores, es para jóvenes. Este es el modelo. Entonces, son realmente alojamientos, que es una vivienda pequeña con servicios comunes. Esa idea la hemos defendido mucho para gente joven que pueda hacerle. De hecho, en Fátima, en la que era la antigua cárcel, hay un solar, concretamente, preparado ya para alojamientos que los propios vecinos pedían que parcialmente fuera para jóvenes. Si esta es la parcela, porque me parece que hay una en Fátima, que ahora cambian el destino, esta es la primera que sí puede tener financiación a corto plazo. Pero estamos hablando de 70 y tantos alojamientos, ¿no? Y va a costar trabajo financiarlo, pero ese es el único que parece que se puede financiar. Ahora se está haciendo la ampliación de Huerta de la Reina y hace poco se ha cerrado el de la antigua escuela infantil en la calle Don Rodrigo, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora mismo. Esta es una idea más, está bien, si se consigue financiación, es una alternativa interesante. Pero hasta ahí. Pero el otro día, en la presentación del nuevo Pegón, afirmó el responsable de la Agencia de Urbanismo, y coincido totalmente con esos datos, que todavía tenemos suelo calificado para 20.000 viviendas en la ciudad. En el Plan General de 2001 había suelo calificado para 42.000 viviendas. 25 años después nos quedan todavía la mitad. Suelo tenemos. El problema es que dicen los promotores que el suelo no es rentable actualmente construir. Por eso están pidiendo más alturas, más densidades, para que al parecer les sea más rentable, ¿no? Y ahí vamos a tener un debate. Pero ese suelo, en la mayoría, es para vivienda en venta. Y esto sí es una solución alternativa a la vivienda en alquiler, que en Córdoba tenemos unas 1.000 viviendas en alquiler, pero aunque se diseñaron para ir cambiando cada un tiempo, al final se convierten en alquileres permanentes de gente que no se podía ir a otro lado. Por tanto, no hay rotación. Es que, como idea alternativa, complementaria, interesante, para solucionar el problema de la vivienda, ¿no? Yo quizás, por poner una pega también a este plan, estamos viendo en esa imagen, el reparto de las parcelas. Yo creo que faltaría haber hecho algo parecido en el casco histórico, porque hemos visto cómo se van alejando, vemos Fontana, Miraflores, Fuensanta, Carlos III, ahí tenemos los ángulos de los radios, y vemos que incluso hay espacios donde no cabe, ni siquiera por radio le llega a uno u otro. Y tenemos un doble problema en el casco histórico, que es el mismo de los precios de los alquileres, la parte de la gentrificación, la parte de la turistificación y directamente la despoblación. Los cascos históricos se están vaciando. Pero es que un debate del otro día, Miguel Ángel Rico anunció que iba a haber alojamientos para jóvenes en el casco histórico. Y ahora la propuesta es fuera del casco. Y de hecho había una partida casi de 1 millón de euros, creo recordar que era prácticamente para intentar ir comprando suelo.
en sí, el porque casco esto para se supone hacer, que para hacer aprovechar suelo algo. ya dotacional existente de titularidad municipal, quizás sean dos planes Claro, distintos. más fácil, sí. En Lo cualquier otro es caso, comprar suelo. Sí, es que Lo otro es comprar suelo, que salir ahí al no mercado de tenemos suelo tanto. ahora mismo es complicado. en cualquier caso parece que es una, volviendo a lo que decía Juan, que es una urgencia repoblar Sí. el casco. Y Sin si es duda. posible con gente joven, pues mucho mejor, porque Sin duda. a mí no me parece mal que haya personas mayores en el casco, pero es verdad que hace falta otro Renovación. tipo exactamente, cambiar un relevo generacional del casco histórico para reflotarlo, y allá engancho con el siguiente asunto que queremos tocar, que es el tema del 30 aniversario del plan, de la declaración de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad del casco histórico. Han pasado 30 años desde aquel diciembre del año 94, cuando se amplió lo que entonces era declaración de la Mezquita Catedral a todo el casco histórico. Bueno, todo no, una parte importante del casco histórico queda fuera de la cerquilla, por ejemplo, es lo que sería la ciudad romana, ¿no? La muralla romana, calle Alfaro hasta la Victoria y desde la huerta de la Santa Isabel aproximadamente hasta el río. Bueno, y tenemos que en ese periodo ha cambiado mucho el casco histórico de hace 30 años ahora, ha cambiado mucho el concepto de ciudad, cómo se ha expandido, cómo ha centrifugado a la población y han surgido nuevos problemas. Está sobre la mesa un plan de gestión de casco histórico que está un poco en pañales, está todavía en fase de desarrollo y muchas incógnitas sobre la mesa. La primera quizás sea cómo es posible que estas calles que estamos viendo vuelvan a tener gente joven, haya niños corriendo y no sea una ciudad de cartón piedra de aquí a que pasen 8 o 10 años nuevos. Bueno, yo si me permití un apunte, aunque creo que vosotros tenéis más conocimiento que yo sobre eso y sobre esta declaración, entre otras cosas porque sois muy mayores respecto a mí, pero bueno, bromas aparte. Yo creo que los cascos históricos, no solo en Córdoba, sino también en otras ciudades, se han encontrado con una serie de problemas. El problema del envejecimiento y el tratar de rejuvenecer a la población que vive allí no es solo una cuestión de rehabilitar vivienda, de facilitar vivienda, sino que hay también otra serie de servicios. Una familia, un hogar de gente joven, pues requiere determinados centros de ocio, centros de salud, hablamos de colegios, ya sabemos lo que está pasando con los colegios, Juan Andrés lo sabe muy bien, en el centro histórico, que algunos de ellos no se han cerrado porque, en fin, porque yo creo que hemos tenido demasiadas convocatorias electorales. En el momento en que haya un poco de repaso, alguno de ellos caerá. Entonces, no es solo rehabilitar vivienda, sino claro, sino dotar o redotar a ese barrio de una serie de servicios que desafortunadamente han ido desapareciendo. De ahí la complejidad que para mí tiene, o a lo mejor algo puede haber detrás de que se haya quedado fuera de este plan Vive del que hablábamos antes, ¿no? Pero yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? No solo dotar a los centros históricos de vida, es que dotarlo de vida no es solo vivienda, habrá que facilitar a esas familias también que puedan ciertas comodidades que sí podemos tener los vecinos que viven en otras zonas. Yo creo que el diagnóstico está claro, el diagnóstico lo tenemos claro, pero lo que yo me refería antes, cuando en el año 94 se decide ampliar la declaración de Patrimonio de la Humanidad al casco histórico, es porque se le vería un valor al casco histórico. Y me da sensación como de que el día que nos pasemos el segundo examen, la revalida, igual se nos queda algún patrimonio, se nos queda por el camino, porque creo que ni los patios son lo que eran cuando se le concedió, el año 2012 creo que fue los patios, hace 14 años, ¿no? O 12 años, no se resta, sí. 2012. No solo que eran, la mezquita también tiene incluso sus dudas de su carácter para algunos, con esa lectura un tanto parcial que ha hecho a veces el Cabildo del monumento, y el casco histórico incluso corremos el peligro de que le ocurra como al casco histórico de Sevilla o de Toledo, donde no vive absolutamente nadie, donde son cascos históricos que a las 8 de la tarde echan la persiana. Creo que estamos a tiempo de retomar un poco este asunto. Nosotros tenemos ahora mismo esencialmente una parte donde prácticamente no vive nadie, como se demostró con la pandemia, que es el entorno de la mezquita de Catedral, donde realmente prácticamente no vive nadie. En el resto todavía había, de hecho, en el último congreso que se ha hecho de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, venían expertos de fuera diciendo que era una maravilla que tuviéramos casi 40.000 personas viviendo en el casco. La cuestión no es tanto eso, sino que estamos empezando a bajar.
Y el objetivo central que teníamos que tener es intentar que no se despoble más. Ese debe ser el objetivo. Pero eso va en contra de un proceso de viviendas turísticas, que hay más de 2.000 viviendas turísticas ahora mismo en el casco, censadas, y eso sin contar las ilegales, las que están censadas y controladas, más de 2.000 solo en el casco. Eso ha creado un sistema nuevo, que además ha cambiado el comercio de la zona. De 30 y tantos comercios que podían existir clásicos en el entorno de la mezquita, que ahora quedan 3, 4, no quedan más. Y los comercios que se abren nuevos son estos express para que el turista a última hora pueda comprar algo a las 11 de la noche, lo mínimo que necesita en casa. No ha cambiado el sistema de limpieza, que no lo ha cambiado totalmente, porque el que va a esos sitios no conoce dónde están los contenedores y al final hay un descontrol del control de la limpieza. No ha cambiado el modelo de uso de la vía pública, puesto que parece que como vienen de turismo y vienen de fiesta, tienen derecho a ocupar la vía pública de manera desaforada, sin tener en cuenta a los vecinos que puedan seguir viviendo en la zona. En la misma ciudad ha convertido la Corredera o otras partes del casco en teatro al aire libre permanente, donde se hace cualquier tipo de actividad. Eso es lo que está provocando sin duda un cambio que si queremos pararlo hace falta evidentemente decidirlo ya, porque lo mejor que tiene nuestro casco era que estaba vivo, y podemos ir evidentemente a que no esté vivo. De hecho, hace poco alguna empresaria conocida de la ciudad dijo públicamente en una entrevista que lo que había que hacer es como en Vizconde de Miranda, es dejar la fachada, vaciar el interior y el interior hacer viviendas modernas. Eso evidentemente la gente de la oficina del casco se puso la mano en la cabeza, ¿no? Llevamos un montón de años, desde el 2001, con el plan del PSA del casco, protegiendo lo que podemos, y ahora resulta que la idea para darle vida al casco es dejar las fachadas y tirar todo lo que hay detrás. O sea, nos cargamos las casas de vecinos, nos cargamos el modelo casa-patio y nos cargamos todo, ¿no? Bueno, y lo que se ha modificado, lo que viene diciendo es que se ha alterado el modelo de convivencia que había, ¿no? Que al final, en fin, la vecindad ha cambiado, ¿no? Totalmente. Yo, como decía un viejo político, no es lo mismo hacer viviendas que tener hogar, ¿no? La diferencia es sustancial. Y si se cambia ese modelo de convivencia, nos podemos encontrar con todos los problemas que tú estás planteando. Entonces yo la solución la veo complicada, aparte de que han pasado muchos años, sí, y en esos años ha habido muchas modificaciones. Yo entiendo, ¿no?, que no haya casa de vecinos, porque lógicamente ya hemos hablado una vez Juan y yo que hemos nacido los dos en casa de vecinos distintas, porque las cosas han cambiado afortunadamente, porque eran infraviviendas. Hay que recordar que una casa de vecinos era una infravivienda, sí, pero ahora sí que existe comunidad de vecinos y hemos hablado alguna vez de ello también. Es decir, que el modelo de comunidad de vecinos frente a la casa patio, donde la gente compartía el perol o el puchero, hay una evolución. Es decir, que no creo que haya que acudir de nuevo a la corrala, porque era infravivienda, no, pero sí que hay fórmulas alternativas habitacionales que pueden recuperar el espíritu de la convivencia de un barrio castizo como son los barrios nuestros. En San Basilio, en Alcázar Viejo, una de cada 5 viviendas son turísticas ya. En el entorno de la mezquita, una de cada 4. Es decir, que son números muy preocupantes, porque estas personas que estamos viendo, no existe relevo generacional, y cuando abandonan sus casas, quien lo ocupa son o empresas directamente o conceptos que se alejan mucho de lo que es la casa patio. Sí, es un problema muy complejo porque ir contra dinámicas de mercado y dinámicas sociales. Tú, cuando te pones a pensar elementos que valora una persona para vivir en una determinada zona de la ciudad, te hace una lista rápida y dice, oye, acceso a servicios públicos, acceso a comercio. ¿Qué hago con el coche? Otro tema importante que influye a la hora de tomar decisiones en dónde habita en una ciudad. Y por último, comodidad, entiendo como que tengo una vida digna y donde puedo tener derecho a un descanso, puedo disfrutar de un descanso, de una seguridad, de una serie de circunstancias. Eso es lo que tú valoras, está muy estudiado, muy tasado, lo que tú valoras cuando quieres vivir en una ciudad. ¿Qué sucede? Que si a esto sumamos que tenemos un concepto que yo creo que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, que es: tú, para vivir en una zona de una ciudad, tiene que haber inversión en esa zona de la ciudad. Tiene que haber buenos servicios públicos, tiene que haber accesos, tiene que haber alternativas habitacionales, alternativas de aparcamiento, alternativas de transporte público. Y tienes que meter ese centro histórico en la capilaridad del resto de la ciudad. No puedes tener como una urna montada y tener un centro histórico para el paseo y para el disfrute del ajeno.
Estos procesos de centrifugación se pueden parar, ha habido ciudades del mundo que han conseguido hacerlo, pero todo ha sido a través de inversiones y a través de un pacto entre la ciudadanía y las administraciones públicas diciendo, oye, hay ciertas actividades que vamos a tener que limitar. Yo sé que eso, insisto, que esas cosas generan sarpullidos a ciertas personas cuando las escuchan, pero es que una capacidad que tenemos las personas en democracia es que podemos decidir. Hay una frase del ordoliberalismo alemán que a mí me gusta mucho, que es tanto mercado como haga falta y tanto Estado como sea necesario. Mercado el que haga falta, pero oiga, tiene que haber un contrapeso y tiene que haber unos límites. Si no, terminamos destruyendo esos modelos de convivencia. ¿Qué ocurre? Al final tú te encuentras con un fenómeno que pasa en muchas ciudades, que tú tienes la población del centro que termina migrando a los barrios de alrededor y la población que está más en periferia es que se te termina yendo a los pueblos cercanos y los núcleos urbanos cercanos de la ciudad. Ese es el proceso que se produce de expulsión de la población. Yo, ¿qué es lo que temo con todo esto? Que dentro de algunos años el que se va a hacer famoso, el ICOMOS, el comité de la UNESCO que hace la supervisión de los patrimonios históricos, nos llega a los cordobeses y nos pegue 3 o 4 capones seguidos, porque tenemos un problema con la gestión de la mezquita catedral, tenemos otro problema con lo que es el casco histórico y tenemos otro problema con los patios, que recordemos es patrimonio inmaterial y tendremos que seguir defendiendo que ese patrimonio inmaterial sigue existiendo. Por eso yo la duda que tengo es si insisto, y ese patrimonio es lo mejor que le podía haber pasado al casco histórico de Córdoba, por eso lo tenemos también hoy conservado como lo tenemos, no nos engañemos, pero yo creo que nos tenemos que replantear y dar cuenta de todos los cambios estructurales que está habiendo, que tenemos que trabajar y vivir de otra forma en el casco histórico y que si queremos que la gente habite en el casco hay que generar oportunidades. ¿Por qué el ayuntamiento no hace un censo de casas que están abandonadas, que están fuera de uso? Es que con la ley en la mano un ayuntamiento puede expropiar casas abandonadas. Existe y las puede... el censo ese, existe, pues, hay un censo ya. Yo creo que existe, sí. Yo diría que... Hecho público, no sé bueno, si hecho por entidades desde fuera se ha hecho algunas cosas. Me consta que hay estudios, pero un censo municipal... No sé si en el plan municipal de vivienda y suelo actualizaron datos o hay algún tipo, pero alguna medida estructural tendrás que tomar. Volvemos al apartado de antes. Tú con aspirina no puedes combatir un cáncer, perdón por la barbaridad. Vamos a dejar de darle aspirina al casco histórico y vamos de verdad a hacer... yo estoy loco porque llegue este plan para ver las 64 acciones que proponen, porque ahí el diablo está en los detalles. Vamos a ver el detalle de las acciones que proponen, a ver si de verdad están proponiendo 64 acciones para el casco histórico, para protegerlo, mantenerlo y mejorarlo, o no son 64 acciones. Para diseñarlo, porque muchas veces el error quizás de este gobierno y de otros gobiernos municipales es que hemos pensado más en casco histórico como atractivo turístico para pasearlo que para vivirlo. Cuando viene alguien a visitarnos nosotros nuestras casas, nos llevamos siempre a que dé una vuelta por el casco histórico, luego nos vamos a vivir nosotros lejos. Y el ayuntamiento le pasa un poco igual, ¿no? Que se olvida de la época, esta temporada baja, donde no hay turistas, como que da igual, te puedes relajar, pero cuidado que ahora vienen los turistas en Navidad y vamos a poner muchos pascueros, cuando llega mucha gitanilla, porque es más el objetivo, y repito, no solamente de este gobierno, porque si fuera de este gobierno se habría resuelto antes, pero es un poco Pues yo creo que es un magnífico... Lo que pasa es que yo temo que nos va a pasar como nos pasa muchas veces en Córdoba, que cuando nos llega el golpe desde fuera es cuando reaccionamos y decimos qué barbaridad hemos hecho. Yo creo que, por desgracia, con el casco histórico nos va a pasar esto. Yo espero equivocarme y que cuando publiquen el plan de gestión y lo podamos leer y analizar en profundidad, pues sea un muy buen documento y que el ayuntamiento haga uso de él y aplique medidas, pero yo espero que sean medidas estructurales. Es que hoy vengo muy en contra de los parcheos, no sé si se me nota. Podemos de todas maneras, tenemos ya ejemplos de lo que está pasando. Vemos el caso de Venecia, que se lleva hablando en los últimos años, que prácticamente ya es pagas una entrada por ver por ver Venecia, en fin, y hay una hora de salida y usted se tiene que salir de allí, en fin, como el que entra a cualquier otro espectáculo. Entonces ya sabemos lo que puede ocurrir en ciudades que son atractivas, pues por su arquitectura, por su cultura, por determinadas situaciones. Así que lo que nos venga, coincido contigo en que no podemos ser excesivamente optimistas, pero nadie puede decir que no estábamos avisados, porque ya estábamos viendo lo que está pasando en otras ciudades. E incluso hablábamos antes de Viena, creo que también es una de las que estaba amenazada por la UNESCO en
en retirarle determinada... Hay algunas ciudades... Es que Venecia es casi el menor problema que tiene ahora mismo. Claro. Porque entre que se le hunden las casas, la contaminación, las inundaciones con cambio climático, etcétera. Pero tú fíjate que Venecia, al final de cuentas, la medida que está poniendo es: vamos a seguir siendo un museo, pero vamos a intentar que el tema no... Es que seguís teniendo el mismo problema. Claro. Que es que lleváis sobreexplotados 20 años y con las cuotas que han puesto de entrada de turismo siguen entrando. Esto me hace gracia porque había un chiste que se veía un meteorito cayendo y alguien que grita: se va a destruir la Tierra, y alguien gritando al lado: ¡ay, Dios mío, la economía! Pues eso parece que nos pasa muchas veces. Sí. No, mira, si el meteorito nos va a pegar, pero vamos a intentar salvarnos las personas primero, si puede ser. Tenemos un par de temas más que queremos tocar. Vamos a hablar de sanidad. Hoy se ha anunciado la puesta inminente en marcha de las obras del Centro de Salud Naranjo Mirabueno. Y también queremos hablar de turismo de congresos, que ha habido un balance muy interesante esta semana. Vamos a hacer una pequeña pausa, un minutito para la publicidad, y a la vuelta abordamos estos dos asuntos. Estamos de vuelta. Dejamos, si recuerdan, estamos hablando de la turistificación, o también de la turistificación del casco histórico, y así que aprovecho para hilarlo al siguiente asunto que tenemos sobre la mesa, que es el del turismo congresual. Esta semana, hace unos días, la presidenta del INDEC, Blanca Torrent, presentó el balance de la actividad del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, el CEF, que le llaman, un nombre tan raro, junto al Parque Joyero. No he traído los números, pero sí de memoria les cuento que son unas 37.000 personas que acudieron el año pasado, este año 2024, al centro. Fueron 19 eventos, hubo 8 congresos, 5 ferias comerciales, una serie también de jornadas y otras actividades. Un impacto, eso le gusta mucho a Rubén, un impacto económico a la ciudad de casi 18 millones de euros, dijo Blanca Torrent. Cifras que multiplican, que casi duplican la del año anterior. Pero yo me pregunto a veces, cuando oímos estas cifras, si para este viaje hacían falta aquellas alforjas, porque, con todo respeto a los trabajadores del CEF, 37.000 personas en Córdoba, en fin, a la mezquita van en un día, ¿no? Llegan en una mañana. Y ese impacto económico que muchos cuestionan, creo que el impacto del rally fueron 5 o 6 millones de euros en un día. Es decir, que a lo mejor, no sé si es la apuesta que hemos hecho por el turismo MICE, que dicen los modernos, turismo de congreso, en inglés de meeting, incentiva, en fin, el turismo de congreso, si ha merecido la pena, o si es que Córdoba tiene esa batalla ya perdida frente a grandes ciudades con más tradición, como Madrid con su IFEMA, como Sevilla con el FIBES, con la Feria de Barcelona, el Palacio de Congresos de Málaga, donde los grandes congresos, cuando Blanca Torrent hizo una prospección para el año que viene, lo más que le salió fue un congreso de unos 2.000 y pico personas, que va a haber, creo que son pediatras o médicos, es lo más que nos da. De ahí para adelante, cuando se ha reunido el congreso del PSOE, el federal, pues se han juntado ahí, no sé si son 10.000 personas o 5 o 100.000 personas y no vienen a Córdoba, van a otro sitio. No sé si Córdoba esa apuesta también se quiere a todas las cartas, o hay que empezar a elegir dónde ponemos nosotros nuestro punto de mira. Si me permites por alusiones. Mira, es que por el impacto. Sí, es que una de las cosas que nos dedicamos en mi empresa es a calcular impactos de eventos y de políticas públicas. Mira, el cálculo de los impactos depende de la calidad del cálculo de los datos de los que dispongas, ¿de acuerdo? Si queréis echar un número fácil, el Convention Bureau a nivel nacional publica todos los años un informe sobre cuál es la media que gasta una persona que asista a un congreso fuera de su ciudad, y la media de gasto diaria estaba en torno a 350, 360 euros. Es decir, es un turista o un visitante que cuando viene a la ciudad, su gasto medio, ese gasto medio sumando alojamiento, comida, ocio y demás, es un gasto medio que es un gasto interesante para una ciudad como Córdoba. El CEF está enfocado a lo que sería un turismo de nivel medio, un mercado de congresos de nivel medio.
los números que dan no me parece ninguna exageración de que sea un impacto exagerado. De hecho, el impacto en función del tipo de congreso que han traído, perfiles de asistentes y demás, podría ser hasta un poquito más alto, ¿de acuerdo? También yo lo planteo de otra forma. Si no tuviéramos esta instalación en Córdoba y no estuviéramos intentando sacarle provecho para el conjunto de la ciudad, es un hueco que dejamos abierto en el mercado y que ocupan otras ciudades. El Congreso Federal del PSOE creo que fueron 7 o 8 mil personas en Sevilla, porque el problema no es solamente tener un espacio para tú poder meter a la gente a que escuche, aplauda y demás o vea lo que tenga que ver, es que tú tienes que alojarlos en instalaciones hoteleras. Por eso Córdoba no es solamente un tema de instalación de recinto, es un tema de qué hoteles tenemos y qué tipo de hoteles tenemos para poder acoger grandes eventos, el otro tema que se nos abre. Yo creo que es positivo que tengamos esta infraestructura, que es lo que yo demandaría, que es lo que me gustaría, que hubiera una estrategia de explotación de esta infraestructura, donde hubiera una coordinación con los empresarios del mundo turístico en Córdoba, con los empresarios de congresos en Córdoba, como ha habido siempre cuando estaba el Córdoba Convention Bureau funcionando, y que creo que se está retomando, que recientemente se retomó la puesta en marcha, si mal no recuerdo, y que es una infraestructura en la ciudad que es mejor tenerla que no tenerla, pero hay que invertir y hay que apostar por ella para que funcione. Yo no creo que sea un mal resultado después de 2 años que lleva. Este es su primer año de verdad a pleno funcionamiento. Yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos. Pero lo que pasa es que yo no sé los que han ido a la Feria Sabor a Córdoba, cuántos han alojado en hoteles, porque eran casi todos de Puente Genil, de Montilla. O sea, está habiendo una cita trampa. Intercasa, por ejemplo, también. Está habiendo una cita trampa, que es que primero, muchas de estas actividades van subvencionadas por el propio ayuntamiento. O sea, nos cuesta dinero que vengan, y para que vengan los tenemos que subvencionar. Y otras son actividades que antes se hacían en el Palacio Barroco de la Merced. Y ahora de repente nos los trasladamos allí. Y el gran problema que sigue habiendo, entre otros, es que no tenemos capacidad de traerlas para la gente de forma cómoda al centro de la ciudad. Porque no hemos conseguido, además que haya líneas de autobús específicas de vez en cuando y los taxis. Porque la parada de cercanía no se ha conseguido ni se está consiguiendo. Pero hay una cierta falsedad, en mi opinión, en estos datos. ¿Cuánto está poniendo el ayuntamiento para que esto funcione? A base de no cobrar, por ejemplo, a la Feria de Sabor, la Diputación se le ha dicho que no pague la tasa. ¿Vale? Así se han ido allí, si no, no se van. Pero aún así, los asistentes de este año de la feria son mucho menores que la última feria de los municipios que hubo en el Palacio de Diputación. Porque no es lo mismo venir al centro de la ciudad que ir allí. Pero eso... Y el enfoque de la feria también es distinto. Claro, pero que eso provoca que digan que había una determinada gente que ha venido, pero que realmente es gente que ya teníamos aquí, no hemos atraído nada especial y encima nos ha costado dinero. Hay que tener mucho cuidado con esos datos. Estamos teniendo dificultad de atraer. De hecho, se ha creado ahora un grupo de trabajo en el ayuntamiento para intentar atraer actividades de este tipo, porque se sabe que no se está consiguiendo al nivel que se pretendía y que en el informe que se hizo para justificar el CEF no se está llegando a los datos que se dijeron. Incluso en la Asamblea de la Federación de Automovilismo también se subvencionó para que vinieran. Claro, sí, pues claro, y muchas de las reuniones, que son reuniones profesionales, no se subvenciona entero, pero se le da luego una ayuda con el logotipo que se coloca detrás, que la barata. No sé si lo hacen otras ciudades, lo harán probablemente también, digo que no. Pero es cierto que luego cuando hablan del balance, esa parte se nos olvida muchas veces relacionarla, no solamente hablamos de ingresos y hablamos de funcionamiento. Sí, a mí me gustaría saber, yo no dudo de los datos. Le preguntamos a Blanca ese día cuando presentó y no nos lo supo decir. A Blanca Torrey y no nos lo supo decir. Pero claro, no lo quiso decir. De todas esas ferias, sería positivo saber cuántas de ellas han tenido una financiación pública y a qué nivel. Eso sería interesante. En cuanto a la infraestructura, yo coincido con Rubén, necesitamos tener una infraestructura. Otra cosa es que el debate que hemos tenido en la última década en la ciudad era dónde ubicábamos esa infraestructura. Y vamos, no se han puesto de acuerdo ni los propios miembros de los gobiernos que han pasado. Unos pensaban una cosa y otros otra. El sitio, pues, hombre, con las condiciones que tiene Córdoba y con el atractivo a priori que tiene Córdoba, no parece el más acertado, porque lógicamente quien desconozca Córdoba se interese un poco y vea
dónde va a ser el Congreso respecto a donde luego va a tener ese espacio de ocio donde se puede gastar hasta los niveles que tú comentabas, pues creo que puede haber algún pequeño grado de frustración, diciendo, madre mía, ¿dónde estamos? Pero yo sigo pensando que Córdoba es una ciudad atractiva para ese tipo de congresos. ¿Puede competir con otras ciudades? No, en cuanto al volumen o al número de personas que pueden asistir a este tipo de eventos. Pero sí creo que hay un hueco suficiente como para que tenga una infraestructura que sea rentable y que pueda generar, desde luego, muchísimo más visibilidad a la ciudad y demás. Yo estoy convencido de que sí. El problema que hemos tenido aquí es que teníamos un palacio de congresos que se cerró, hemos estado muchos años sin poder celebrar congresos y cuando ahora tenemos dos, uno resulta que está en un sitio donde, en fin, como decía la película, que no le gusta a casi nadie, ¿no? Y ese es el verdadero hándicap que yo le veo al centro, ¿no? Hay que esperar que haga Juan Salado el Palacio de Congreso de la Junta, que haga su balance anual, pero estoy convencido de que saldrá con muchos más asistentes, con muchos más eventos y con mucho más rentabilidad económica que este. Y ya lo anticipo, no habrá que esperar al balance, pero probablemente sea uno muy superior. Y luego, cuando hablamos de que Córdoba necesitaba este espacio, que yo coincido con todos vosotros que no se puede despreciar ese tipo de equipamiento, porque hay ciudades que darían un brazo por tener un palacio de congreso como el nuestro, pero hace falta luego otra apuesta. Hablamos de la cercanía, hace falta también la prolongación de la carretera. Sí. Para unirlo, para que hay un aparcamiento. Hay una serie de espacios alrededor donde cuando tú vas a una feria tienes que aparcar muy lejos. Vemos como en el IFEMA o como en el FIBE hay aparcamiento accesible porque está pensado en eso. En este caso es que se ha puesto ahí solamente la perlita y se le ha olvidado que la perlita lleva más cosas alrededor. Sí, yo creo que sí. Hay una serie de infraestructuras en las que yo creo que se ha pensado pero que no se ha apostado por ellas y por desarrollarlas, ¿no? Sobre todo los accesos. Yo creo que aquí se confió mucho en esa parada que iba a haber y que todos sabíamos que al final no. Bueno, y la parada, Juan, también la parada no iba. Tiene una utilidad muy relativa porque claro, la persona que viva en el campo, la verdad, se va a la estación a coger un tren para irse al Parque Joyero. Sí, pero por eso te digo que tiene muchos inconvenientes, pero que incluso para los que vienen de fuera, que bueno, podemos... Que es fundamental, claro, la parada era fundamentalmente para la gente de fuera, claro, para acercarlo en 7 minutos al centro de la ciudad, estación, ¿no? Pero si luego se alojan en la judería, tienen que irse a la estación a coger un tren. Pero que incluso, si hablamos de grandes congresos, bueno, grandes congresos no es solo tener un centro para acoger esos grandes congresos, es que tendríamos que ver si disponemos de las plazas hoteleras para ese pico de visitantes que pudiera llegar. A lo mejor resulta que no las tenemos. Entonces, todo eso lo tenemos que medir y no sé si se ha medido con la suficiente paciencia y tranquilidad. El Palacio de Congreso de Torrijos tiene 1.700 plazas de capacidad y ningún congreso de los que ha habido este año en Córdoba ha llegado a 1.700 plazas. O sea que tampoco la parte positiva del centro no se utiliza nunca al 100%, porque es imposible, aquello es enorme, y siempre ha cabido tanto aire que estamos viendo ahora en imágenes, como el Intercaza, como la feria de los municipios Sabor a Córdoba, cabrían perfectamente en la Diputación, en el Palacio de la Merced, sin necesidad de utilizar el aparcamiento incluso. Pero en fin, no creo que nadie cuestione ahora de echar abajo este asunto, sino cómo rentabilizar una inversión millonaria. Recordemos que eso costó un fortunón, lo que nos costó ese edificio, y lo que nos cuesta cada año. Lo pensamos en euros, no nos duele tanto. Sí. Pero que y nos cuesta cada año, porque yo insisto, como lo decía Juan, no sabemos cuánto de ingresos reales existen, cuánto coste, porque se está camuflando un poco con el INDEC. Los trabajadores están casi todos en nómina del INDEC y son muchas empresas externalizadas, los servicios, las azafatas son de fuera, los mantenimientos son de fuera, entonces claro, es difícil hacer las cuentas, pero ojo a cuando el día que hagamos las cuentas... ¿Ahora se va a comprar mobiliario? Sí, no, mobiliario va a llegar algo que hace falta ahora, sí. Bueno, vamos a ver el asunto, nos quedan los últimos 10 minutos de programa. Les decía yo que esta mañana se ha anunciado se ha publicado el acta de replanteo de un centro de salud en el barrio del Naranjo, Mirabueno, porque está entre medias.
está en la calle Adelfas, creo que es donde se ubica este centro de salud. Y bueno, pues eso nos permite a esta tertulia pues sacar un poco aquí sobre el tapete los problemas de infraestructura sanitaria o la sanidad en general, porque estas son grandes noticias para los vecinos del Naranjo. Después de muchísimo tiempo, por fin tienen su centro de salud a las portas, como diría los romanos, Aníbal a las portas, están llegando ya, pero tenemos otros muchos equipamientos que lamentablemente, quizá el más reivindicado el de Villarrubia, también el de Alcolea está por ahí con problemas a la hora, el punto de urgencia hospitalaria de Levante, que sí pero que no, en la ampliación de la Sofía con consultas externas del materno, que tampoco acaba eso después de no sé cuántos años. Creo que muchas veces cuando hablamos de presupuesto, de inversiones, lo que menos nos duele probablemente a los bolsillos de los ciudadanos sea la de la sanidad, la de la educación, y a veces cojeamos mucho por ahí. Yo entiendo que los vecinos del Naranjo, pues ya con la valla puesta, con la fecha de inicio, y aún le sigue cambiando un poco a esto las costuras. Hombre, yo creo que la sanidad es el gran problema o la gran preocupación ciudadana, ¿no? Y en este caso, en una comunidad autónoma como Andalucía, además tan grande, que es que tiene que ser la prioridad de cualquier gobierno autonómico, aunque ya sabemos que le gusta actuar a todos los presidentes, sean de la índole que sean, más como pequeños jefes de Estado, pero bueno, que su principal trabajo es el que tengamos una buena sanidad, una buena educación y unos buenos servicios sociales. Esencialmente son sus competencias, más otras que les podamos añadir, ¿no? Yo creo que el tema de la sanidad y la infraestructura sanitaria es un tema complejo y hemos visto su complejidad sobre todo en los últimos años cuando ha habido un cambio de gobierno en la comunidad autónoma. Hasta antes, o hasta que llegó el Partido Popular y Ciudadanos en la primera legislatura, pues bueno, ha habido muchas críticas a Ciudadanos, hubo un movimiento también de la sociedad de que se invertía poco, cosa que es verdad, y que incluso se le achaca como uno de los factores que ayudó a que, en este caso, el PSOE perdiera el gobierno de la Junta, ¿no? Cuando llega un partido, o en este caso dos, como eran Ciudadanos y Partido Popular, que venían demandando una mayor inversión, pues ¿con qué nos hemos encontrado? Con que ahora mismo estamos en una situación en la que nunca antes un gobierno ha invertido tanto como invierte el actual en sanidad, nunca. O sea, la inversión es brutal, pero los problemas siguen ahí, con lo cual se ha demostrado que no hay un problema, ya no tenemos un problema de financiación, sino tenemos un problema de gestión. Y la gestión es lo que está fallando en la sanidad y es con lo que se está intentando ahora mismo la cuadratura del círculo por parte de la administración autonómica, ¿no? Y lo estamos viendo no solo ya en la infraestructura, sino en la calidad del servicio, del servicio sanitario. Yo, si me permitas, traería aquí una frase que le escuché el otro día a la delegada de Salud, que claro, que un poco explica y justifica lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque con esto del plan de alta frecuentación del Reina Sofía y tal, le decía, bueno, estamos preparados, la mayoría de las plantillas que tenemos está cubierta, pero existen incidencias que no se pueden cubrir, como bajas por enfermedad, paternidad, maternidad, excedencias o reducciones de jornada. Entonces no estamos preparados. No podemos. Todos son problemas. Entonces, estamos preparados y tenemos plantilla, pero no podemos cubrir las bajas, repito, pues, por enfermedad, por permiso de paternidad y maternidad, por excedencia, por reducciones de jornada. Jolines, son los problemas que puede tener cualquier otra empresa pública o privada que más o menos se trata de resolver. Que intentó manejar su botella, tranquilizar a la población con el tema del plan de alta frecuentación, y antes de que empiecen los problemas ya está en fase 1 el Hospital Reina Sofía, ¿eh? Claro. Es verdad que quedan 2 fases más, que hasta la fase 3 no hay peligro, pero que viene un poco a tranquilizar y bueno, no sé hasta qué punto tranquiliza que sin pico de gripe, sin pico de COVID, sin pico de virus respiratorios, porque no ha hecho frío todavía, ya estamos en fase 1. Bueno, ahora tiene que llegar la Navidad con contagios, con historias, veremos cómo acaba la película. En cualquier caso, tampoco seamos nosotros agoreros, tocamos madera, y las cosas vayan bien. Tenemos un plan de 72 horas de Ay, eso me ha encantado. para que nos atiendan, no sé desde dónde ni cómo, pero dijo Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, que se ha resuelto el tema de la asistencia de atención primaria con este invento. No, lo que le resuelve es un problema estadístico.
A él lo que le resuelve es que no le pregunten en el Parlamento de Andalucía todas las semanas por los tiempos de atención de la primaria. A lo mejor se lo resuelve, pero el funcionamiento del procedimiento es el siguiente. Si yo me meto en la web de Clic Salud y no hay cita con mi médico, me aparece un aplicativo, un formulario donde yo puedo meter mis datos y pedir que se me atienda telefónicamente. Ahí hay una barrera, eso hay gente que le va a costar manejarlo, ¿vale? Ahí ya empezamos. Y ahora resulta que empezarán a mirar primero si en tu distrito sanitario hay un médico de primaria que puede atenderte y te dan una cita telefónica. Que no es en tu distrito sanitario, nos vamos a la provincia de Córdoba. Y si no, nos vamos a toda Andalucía. Es decir, que me puedo encontrar con que me llame un médico de 2 hermanas preguntándome, hola, buenas, tengo una cita con usted, ¿qué es lo que quiere? Cuando es para que te renueven una medicación te puede dar igual, porque eso es automático, pero si es porque tiene algunos síntomas o tiene un pico de tensión o algo así, igual tú prefieres que te atienda tu médico. ¿Tu médico? Claro. Yo aquí hay una cosa que me sorprende mucho con el SAI. Yo parto de la base de que gestionar un servicio público es complicado, porque todos somos expertos, igual que todos somos entrenadores de fútbol en este país, todos somos muy buenos gestores y ahora que llega la cena de Navidad, todos sabemos cómo arreglar las cosas. Pero si hay una realidad que tiene que tener este gobierno, que al igual que la sanidad le costó el puesto al gobierno anterior, la sanidad les puede costar el puesto a ellos, ahora o un poquito más tarde. Y que este tipo de anuncios, cuando las cosas no salen bien, lo que termina de enfadar al usuario y a las personas que trabajan en el SAS, porque los médicos, enfermeras, celadores y demás que trabajan en el SAS, cuando ven estas cosas, lo primero que te dicen es, la gente se va a seguir enfadando, no vamos a llegar porque hay un problema estructural en las plantillas del SAS, que eso es un tema que a ver si nos enteramos ya de una vez, nos falta gente, nos faltan médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y demás, y nos faltan puestos por cubrir. Y tú, por mucho que intentas repartir, siempre vas a tener huecos. Esto es un tema de que no tenemos manta para taparlo todo. O sea, yo creo que tendrían que partir de ese reconocimiento de la realidad, que no va a hacer nadie, eso también tenemos que ser sinceros, nadie va a reconocer que tenemos un problema de manta. Y segundo, hay una cuestión que es, si están cambiando formas de gestión, pero hay una realidad que es cuál es la calidad del servicio que le das al ciudadano y cómo lo percibe el ciudadano. La percepción que tenemos los ciudadanos de la salud pública en Andalucía es cada vez peor, pero al mismo tiempo nos llegan las noticias de que se hacen derivaciones de presupuesto, porque esa es otra cosa, sube el presupuesto de la sanidad, disculpe, que va a la sanidad pública y privada en Andalucía. Yo como ciudadano es que prefiero primero que me tapes bien el tema de la pública, porque entonces a lo mejor no hace falta derivar a la privada. Que aquí estamos hablando de que a lo mejor por la puerta de atrás nos están metiendo un modelo de atención sanitaria y de vida en sociedad que a lo mejor no es el que queremos en Andalucía. Porque yo, por ejemplo, tengo una emergencia, yo tengo capacidad de decir, me gasto 100 euros que me atienda un médico privado mañana si lo necesito, pero es que hay muchas familias que no la tienen. Yo lo del plan 72 horas, a mí me ha parecido, cuando lo he leído tranquilamente, porque como me dedico a hacer procesos, me he dedicado a leer el proceso, y es como os lo he contado. Hay quien piensa que incluso esto sea la antesala de la privatización de la consulta de atención primaria, porque el siguiente paso sería decir, mira, te va a llamar no un señor de Cuenca o de 2 hermanas, como tú decías, sino de la clínica privada, que concierte yo con él, que te atienda cuando haya un problema. Claro, es que el tema además es que uno de los problemas que estamos teniendo en Andalucía es que lo que estamos subcontratando a la privada es cosas que son muy rentables para la privada. Pruebas diagnósticas, intervención ambulatoria. ¿Con qué nos estamos quedando en la sanidad pública? Nos estamos quedando con la intervención y con los enfermos graves y crónicos. Pero luego es que además hay un problema. Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Como no pueden cubrir ni las bajas médicas ni las bajas por enfermedad, es más, no le pueden dar descansos y no les pueden pagar por formación a los médicos, por eso no se pueden formar MIR en Andalucía tampoco. Porque ¿de dónde saca tiempo un doctor o una doctora para formar alumnos universitarios? Es que son cuestiones de verdad que a lo mejor que nos tenemos que plantear que esto que nos anuncian de presupuesto histórico, pues señores, tienen ustedes que buscar más dinero de debajo de las piedras, que su presupuesto histórico sigue sin ser suficiente. Tiene que ser histórico, todo sube en la vida, ¿no? A lo mejor sin mayores inversiones también subiría el presupuesto. Sin duda las quejas ciudadanas se centran fundamentalmente en esto que estamos viendo, en la atención primaria especialmente, ¿no? En la que está detectándose que hay unos problemas grandes. Las últimas manifestaciones en la Fuensanta o en Valdollero tienen que ver mucho con esto. El estado del centro de salud de Azahara
es tremendo porque está soportando toda la nueva creación de vivienda en esa parte de la ciudad, ¿no? A nivel de infraestructura son dos las que necesitamos fundamentalmente y la única razón que dan es que no hay financiación. Están esperando, como el comer, financiación europea, a ver dónde enganchar de alguna manera los centros. Sin duda Villarrubia una necesidad imperiosa y luego la parte esta del nuevo crecimiento de la ciudad, Puerta Santa Isabel, Torñuelos y demás, ahí es necesario inmediatamente un centro de salud público, sin duda. Sin duda, son los dos focos fundamentales que tenemos de necesidad de infraestructura de manera ya bastante más urgente, pues, ¿no? Pues mira, con las reducciones de impuestos de patrimonio que hizo Juanma Moreno a los millonarios en Andalucía, podríamos estar pagando centros de salud y médicos, qué cosas. Es un debate que siempre tendremos que tener, ¿no? Sí, pero el debate está ahí, cuando decides en función de una política que no existe, que es la trickle down, que es que si a los ricos les va bien, a los de abajo les va a ir bien, que por cierto no hay evidencia científica, lo adelanto ya, lo están estudiando en Estados Unidos y no les sale nunca, siempre les sale a devolver. Igual es que aquí habría que pagar impuestos, invertir en, no sé, una tontería. Le va bien porque están llegando al gobierno de Estados Unidos, todos ricos. Y barato le ha salido a Elon Musk por 42.000 millones que le costó Twitter, ahora es vicepresidente del gobierno. No está mal la inversión. Barato, pues me lo apunto. Para el siguiente programa hablaremos de presupuestos, porque se ha aprobado, la Junta creo que ha aprobado hoy los presupuestos del año próximo, sí, creo que hoy, y el Ayuntamiento está a punto también de aprobarlo. Aprueba las ordenanzas fiscales, me parece. Sí, y creo que la semana que viene en pleno extraordinario. Para aprobar el presupuesto está ahora en fase de alegaciones, sí. Tiene que resolver alegaciones y tiene que otra vez a pleno, sí. Sí, 10% no suben la tasa de basura, ¿no? Este año el 10. Bueno, pero en 2 años llevamos un 50% aproximadamente. Ya eso ya lo he pasado, digo ahora Este año toca un 10%. No, digo en la suma de los dos. Ah, vale. Pero además no saben que cuando se sube sobre una subida, no es la suma de la subida. Ya. El 30% del ya subido. Exacto. Bueno, pues me apunto esos asuntos para el próximo programa. Hoy tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Rubén. A ti. Por la visita. Gracias, Juan. Espero verte más. Gracias. Gracias. Andrés, por estar ahí tertuliando con nosotros. Y ustedes también gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente programa.